Hola, ¿alguna vez te has encontrado ante un desafío tan grande que parecía imposible de superar? O tal vez ya has sentido el peso del prejuicio, ese que te hace querer rendirte. La historia que estás a punto de escuchar es sobre Isabela, una chica que enfrentó el odio y la xenofobia de una forma que nadie esperaba. Fue humillada públicamente, arrojada al barro, pero en lugar de doblegarse, Isabela se levantó, convirtiéndose en un símbolo de fuerza e inspiración. Prepárate para una narrativa que te mostrará cómo el coraje y la inteligencia pueden transformar la adversidad en un trampolín hacia la victoria. Si esta historia tocó tu corazón, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal para más relatos como este. Que la fe y la esperanza que mueven historias tan poderosas como la de Isabela continúen iluminando tu camino. Y dime, ¿desde qué lugar de Brasil o del mundo estás viendo este video? Deja tu comentario. La brisa de un día común a finales del otoño apenas mecía las hojas de los árboles cuando Isabela, con su cabello oscuro y la sonrisa que llevaba el calor de sus raíces, pisó el césped bien cuidado de Westfield High. Era una sensación extraña, una mezcla de orgullo y un nudo en el estómago. El puesto en el equipo de animadoras no era solo un uniforme nuevo, sino un hito, una afirmación silenciosa de que allí, en ese lugar que antes parecía tan lejano, ella pertenecía. Había una expectativa vibrando en el aire, la sensación de que, finalmente, estaba abriendo una puerta que muchos decían que era infranqueable para alguien como ella. Su padre, el comandante Rodríguez, un hombre forjado en desafíos, le había enseñado el valor de cada logro, y aquella era una victoria sabrosa. Pero la alegría, como un rayo de sol entre nubes cargadas, pronto encontró su sombra. Jake Morrison, el quarterback con aires de dueño del lugar, acompañado de Tyler Knox, el secuaz siempre listo para el lío, y Brandon Mills, el eco vacilante, no tardaron en dejar claro su desprecio. Para ellos Isabela era un cuerpo extraño, una melodía disonante en su orquesta particular. La mirada de Jake era de puro desdén, una certeza arraigada de que su espacio era otro, lejos de allí. Aquella era la primera chispa de un incendio que aún se extendería. Las primeras señales eran casi imperceptibles, como pequeñas astillas que se clavaban en la rutina. El casillero de Isabela, de vez en cuando, aparecía desordenado, con los cuadernos fuera de lugar o un papel arrugado, tirado dentro. En la cafetería un empujón sin querer de Jake o Tyler la hacía derramar el jugo, seguido de risitas ahogadas que resonaban en los pasillos. Las bromas sobre su acento, sutiles al principio, se hicieron más frecuentes, y los comentarios sobre la comida que traía de casa, con un tono de burla, ya eran una señal clara de que la hostilidad no era pasajera, sino algo premeditado. Las redes sociales se convirtieron en un nuevo campo de batalla silencioso. Publicaciones anónimas, con hashtags como Dalila Go Home o Taika America First, comenzaron a surgir, siempre dirigidas a ella. Fotos distorsionadas o leyendas cargadas de ironía, todo hecho para minar su confianza y reafirmar que no era bienvenida. Isabela sentía el peso de cada uno de esos ataques, pero el orgullo de su origen, inculcado por su padre, le impedía encogerse. Ella sabía que aquello no era sobre ella, sino sobre la intolerancia de ellos, y eso la mantenía de pie, a pesar del dolor que comenzaba a carcomerla por dentro. La escalada del acoso alcanzó un punto de no retorno en un día de sol, que debería haber sido solo uno más en el calendario. Isabela recordaba cada detalle, como si la escena estuviera grabada en su retina. Estaba saliendo de la cancha de voleibol, con el uniforme de animadora impecable y el cabello recogido en una cola de caballo. Fue cuando Jake, con una sonrisa de burla en el rostro, apareció con Tyler y Brandon, bloqueándole el paso. No hubo palabras, solo la certeza de lo que vendría en sus ojos. De repente, sin previo aviso, sintió un fuerte empujón en la espalda. Perdió el equilibrio. Sus brazos se agitaron en el aire en un intento inútil de sostenerse. En cuestión de segundos, su cuerpo se estrelló contra el barro pegajoso de un charco que se había formado cerca de la acera, resultado de la lluvia de la noche anterior. El impacto fue brutal, la tierra fría y húmeda ensuciando cada centímetro de su uniforme.
La risa de ellos llenó el aire, un sonido cruel que parecía resonar dentro de su propia cabeza, mientras las cámaras de los celulares ya estaban apuntando hacia ella. La humillación era pública, real y palpable. Los insultos vinieron después, como piedras arrojadas. «Vuelve a tu país», gritaba Jake, su voz cargada de odio, mientras Tyler rasgaba la manga de su uniforme, exponiendo su hombro. «Esto es América, no tu patio trasero», gritó Brandon, riendo nerviosamente, mientras todo era filmado y la imagen de ella, cubierta de barro y ridiculizada, se difundía por las redes sociales. Aquel momento, de vulnerabilidad y pura maldad, podría haber quebrado a cualquiera, pero, en lugar de encogerse, una llama se encendió dentro de Isabela. Mientras la humillación se desarrollaba, algo cambiaba en Isabela. El dolor era real, la vergüenza, profunda, pero en el fondo de su mente, la voz de su padre, con su calma y su fuerza, resonaba. No se trataba de rendirse, nunca lo fue. Se trataba de levantarse, y de una manera que ellos jamás esperarían. Con los ojos fijos en sus agresores, sintió que una frialdad estratégica se apoderaba de ella. Ese día, la niña acosada comenzó a dar paso a la estratega que su padre había moldeado, y la venganza, en su sentido más preciso y calculado, comenzó a trazarse. Al llegar a casa, el barro en el uniforme y las marcas de lo que había sucedido no fueron ocultados. El comandante Rodríguez, al ver a su hija en ese estado, no necesitó muchas palabras. Sus ojos, acostumbrados a descifrar situaciones complejas, entendieron la profundidad de la humillación, pero también vieron la chispa de algo nuevo en su hija. Isabela no lloró, ni buscó consuelo. Simplemente narró los hechos con una claridad que sorprendió a su padre. Contó cada detalle, cada insulto, la forma en que fue filmada, lo que pasaba en las redes. El padre, con su calma habitual, que en realidad era una densidad calculada, escuchó todo sin interrumpir. No hubo sermones, ni promesas de venganza inmediata, solo un asentimiento de cabeza, que, para Isabela, significaba mucho más. Él veía en ella la resiliencia que él mismo tanto valoraba. En ese momento, sin que la hija se diera cuenta plenamente, la mente del excomandante ya estaba trazando un plan. No sería una reacción impulsiva, sino una operación, con la misma precisión y estrategia que él aplicaba en el campo. A partir de ese día, Isabela Rodríguez sería entrenada para mucho más que solo defenderse. Al día siguiente, la rutina de Isabela cambió radicalmente. Las mañanas, antes dedicadas solo a la escuela, ahora comenzaban muy temprano, en el patio de casa. Su padre, con una mirada enfocada y sin permitir distracciones, la sometió a una serie de ejercicios que iban mucho más allá de lo que ella imaginaba. No se trataba solo de volverse más fuerte, sino de que cada movimiento fuera calculado, cada músculo respondiendo de forma precisa. Le enseñaba a caer sin lastimarse, a rodar, a levantarse rápidamente. Las tardes se llenaban con enseñanzas sobre la mente. El comandante Rodríguez, con su experiencia en ambientes hostiles, le mostraba a Isabela cómo observar, cómo leer a las personas, cómo encontrar los puntos débiles. Le hablaba de contraespionaje, de recolectar información sin ser percibida, de entender la motivación de cada uno. No era un juego, enfatizaba, sino una habilidad de supervivencia, algo que ella debía absorber para protegerse y, más importante, para revertir la situación a su favor. El entrenamiento era intenso, e Isabela, antes una adolescente enfocada solo en sus actividades escolares, ahora veía el mundo bajo una nueva y calculada óptica. El foco de la operación, como la llamaba su padre, era Jake Morrison. Isabela comenzó a observarlo de cerca, no de una forma obvia, sino como una sombra silenciosa. Notaba sus hábitos, las horas en que llegaba y se iba, dónde estacionaba el auto, con quién conversaba en la escuela, e incluso los horarios en que él se quedaba solo en el estacionamiento. Su padre le había enseñado que la información es poder, y cada detalle, por pequeño que pareciera, podría ser una pieza fundamental en el rompecabezas. Prestaba atención a sus amigos, a las conversaciones de pasillo,
a las publicaciones de Jake en las redes sociales. No era una tarea fácil. Exigía paciencia y una discreción que Isabela estaba aprendiendo a dominar. Descubrió que Jake era un tanto descuidado, que dejaba el auto sin cerrar con llave muchas veces cuando entraba rápidamente para alguna actividad en la escuela. También notó la desesperación de Tyler por su beca y la inseguridad de Brandon, que parecía simplemente seguir la corriente de los otros dos. Todo esto lo anotaba mentalmente, y a veces, en un pequeño cuaderno que su padre le había dado. La primera fase de la operación era la neutralización de Jake. Isabela sabía que necesitaba ser precisa, y sobre todo, invisible. Había observado que él tenía la costumbre de dejar las llaves en el contacto del auto o, peor, la puerta sin cerrar por unos minutos cuando iba a buscar algo al vestuario o a la sala de profesores antes de los entrenamientos. Era una falla de seguridad que su padre le había enseñado a buscar, la negligencia que abría brechas. La oportunidad apareció más rápido de lo que esperaba, en una tarde de jueves. Jake había estacionado el auto cerca de la entrada de la cancha, tarde para un entrenamiento. Con prisa, salió del vehículo, dejando la puerta del copiloto entreabierta. Isabela, que observaba desde lejos, actuó, con una agilidad sorprendente. Se acercó como una sombra, abrió la puerta discretamente, y en segundos, plantó lo que necesitaba en el asiento. Era un pequeño paquete, conteniendo sustancias que serían fácilmente encontradas, y algunos papeles que simulaban plagio en trabajos académicos, cuidadosamente preparados. En menos de un minuto, estaba de vuelta en su rutina, como si nada hubiera pasado. Horas después, una denuncia anónima llegó a la dirección de la escuela, con información precisa sobre el auto de Jake y el posible fraude. La policía fue llamada. Isabela no estaba cerca cuando comenzó el alboroto, pero sintió el cambio en la atmósfera de la escuela, el murmullo extendiéndose. Sabía que era el resultado de sus movimientos. En poco tiempo, la noticia se confirmó. Jake había sido detenido, el auto registrado, y las sustancias y los indicios de plagio encontrados. La repercusión fue inmediata y abrumadora para él. Las codiciadas becas universitarias, que eran su gran esperanza, se perdieron en cuestión de horas. Su reputación antes intocable se desmoronó como un castillo de naipes. El líder del grupo xenófobo, que antes parecía intocable, estaba fuera del camino, su poder neutralizado. Isabela observaba desde lejos, sin mostrar emoción, la primera pieza del dominó cayendo exactamente como estaba planeado. No había euforia, solo la fría satisfacción de un objetivo cumplido. La segunda fase de la operación era el turno de Tyler Knox. Isabela sabía que Tyler era más complejo, desesperado por la beca de estudios y con un historial de comportamientos erráticos. Había observado que él, a menudo, se quedaba en lugares más aislados de la escuela, especialmente detrás del gimnasio después de los entrenamientos o en algunos rincones menos concurridos a la hora del almuerzo. Había rumores, susurros entre los estudiantes, sobre que él conseguía ciertas cosas para quien quisiera. Isabela, con la discreción que su padre le había enseñado, comenzó a posicionarse en puntos estratégicos, siempre con el celular en la mano, no para usarlo, sino como una herramienta de grabación. Esperó el momento adecuado, con la paciencia de un depredador. Y el momento llegó, una tarde, cuando Tyler fue sorprendido vendiendo vapes a estudiantes más jóvenes, con los billetes de dinero cambiando de manos. La cámara de Isabela, imperceptible, registró cada segundo. La grabación no era la única prueba. Isabela, con la orientación de su padre, también recolectó discretamente conversaciones de otros estudiantes que ya le habían comprado a Tyler, testimonios anónimos que corroboraban la venta de sustancias y las trampas en pruebas atléticas. Eran pequeñas piezas, encajadas con precisión quirúrgica. Sabía que la evidencia en video era el golpe principal, pero el contexto que las otras informaciones proporcionaban era crucial para que la narrativa se sostuviera. La entrega de las pruebas se hizo de forma anónima, garantizando que la fuente no fuera rastreada. El video y los testimonios llegaron a la dirección de la escuela, y en poco tiempo, la policía estaba nuevamente en Westfield High. Tyler Knox,
Antes uno de los agresores más feroces de Isabela, fue confrontado con las evidencias irrefutables. La desesperación en sus ojos era visible cuando la realidad lo golpeó. Su beca de estudios, la única garantía de un futuro mejor para él y su familia, estaba perdida. Fue expulsado de la escuela y enfrentaría cargos, la segunda pieza del dominó cayendo, y de forma aún más dura. El ambiente en Westfield High comenzó a cambiar. Sin la presencia dominante de Jake y Tyler, Brandon Mills, el tercer elemento del grupo, parecía un barco a la deriva. No tenía la misma arrogancia que los otros, e Isabela veía en sus ojos una mezcla de miedo, y quizás un atisbo de arrepentimiento. El control que Jake ejercía sobre él había desaparecido, y Brandon ahora era solo un chico que se encontraba solo en medio de las consecuencias. La escuela, antes un escenario para la xenofobia, ahora respiraba un aire de tensión e incertidumbre. Isabela, por su parte, sentía el peso del plan sobre sus hombros, pero también una fuerza inquebrantable creciendo dentro de ella. Cada paso dado, cada objetivo cumplido, reafirmaba el entrenamiento de su padre y la validez de sus decisiones. No se trataba de venganza en el sentido trivial, sino de justicia, de mostrar que la fuerza no venía de la opresión, sino de la resiliencia. El próximo paso, el enfrentamiento con Brandon, sería el clímax de todo, el punto final de este viaje. El enfrentamiento final con Brandon era diferente. No habría denuncia anónima ni estrategias de inteligencia frías. Sería cara a cara, una prueba de la fuerza que ella había construido. Isabela ya lo esperaba. Sabía que con Jake y Tyler fuera de escena, la ira y la desesperación de ellos se volverían hacia la única persona que sabían que era la causa de sus infortunios. La trampa vendría. El padre había preparado a Isabela para ese momento, enseñándole a anticipar movimientos, a leer las intenciones y a reaccionar con la precisión que ella nunca pensó que tendría. Una noche, mientras Isabela regresaba a casa después de un ensayo tardío en la escuela, la emboscada ocurrió. El lugar era un atajo poco iluminado, una calle vacía entre la escuela y la parada del autobús. Jake, Tyler y Brandon surgieron de las sombras, sus rostros contraídos por una mezcla de ira y desesperación. Jake empuñaba algo que parecía un cuchillo, el brillo metálico saltando a la luz débil de un poste distante. El corazón de Isabela se aceleró, pero no de miedo. Era la adrenalina de la batalla para la cual había sido entrenada. La tensión en el aire era casi palpable, pesando sobre Isabela. Jake, con el cuchillo en la mano, dio un paso adelante, los ojos fijos en ella con una mezcla de odio y resentimiento. ¿Creíste que te ibas a salir con la tuya, perra? Escupió las palabras, la voz cargada de una furia descontrolada. Tyler y Brandon se posicionaron, tratando de rodearla. Para ellos, era el momento de la venganza, la oportunidad de revertir lo que habían perdido. Pero para Isabela, era la confirmación de lo que su padre le había enseñado. Su mente estaba en control. Ella no respondió. Sus ojos recorrieron el escenario, calculando las distancias, las posiciones de cada uno. El entrenamiento entró en acción de forma instintiva. Era como si su cuerpo supiera qué hacer antes incluso de que la mente formulara el pensamiento. La adrenalina corría, pero era una adrenalina controlada, enfocada. En segundos Isabela se transformó. La niña que había sido arrojada al barro dio lugar a la guerrera que había sido moldeada, lista para enfrentar la amenaza de frente y mostrar cuánto habían subestimado su fuerza. El primero en avanzar fue Jake. Impulsado por la ira ciega, se abalanzó con el cuchillo, no con la destreza de un luchador, sino con la furia de quien quiere herir. Isabela no retrocedió. Sus ojos se enfocaron en el movimiento de su muñeca, el punto débil que su padre le había enseñado a buscar. En un movimiento casi imperceptible, desvió el cuerpo hacia un lado, el cuchillo pasando rozando, y con la mano libre, aplicó un golpe rápido en el brazo de Jake. No era para herir gravemente, sino para desarmar, para quebrar el ímpetu. El sonido del cuchillo cayendo al asfalto fue la primera señal de que la balanza se había inclinado. Jake, sorprendido,
Dio un paso atrás, con el brazo adolorido. Antes de que pudiera reaccionar, Isabela ya estaba en movimiento. La velocidad que había entrenado se revelaba. Tyler, que intentaba flanquearla, fue el siguiente. Un golpe preciso, que alcanzó un punto de presión en la pierna, lo hizo doblarse de dolor. Brandon, paralizado por lo que veía, ni siquiera pudo moverse. La pelea no duró más que unos segundos. Isabela había sometido a los tres, sin herir permanentemente, pero con la precisión de quien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Isabela estaba jadeando, pero la sensación no era de cansancio, sino de una extraña claridad. Miraba a los tres, que estaban en el suelo, retorciéndose más por la sorpresa y la humillación que por el dolor intenso. El cuchillo de Jake yacía a unos metros de distancia, inofensivo. El silencio de la noche, antes cortado solo por el sonido de su respiración, ahora se llenaba con los gemidos ahogados de Tyler y el refunfuñar de Brandon. Era una victoria limpia, precisa, exactamente como su padre le había enseñado. No había necesidad de prolongarla. El mensaje ya estaba claro. Fue en ese exacto instante que las luces de un coche se acercaron. Era un dispositivo de seguridad que su padre le había dado, activado automáticamente por un movimiento brusco, o tal vez un transeúnte que vio el movimiento y llamó a la policía. De cualquier forma, el sonido de la sirena, aún distante pero acercándose rápidamente, rompió la quietud de la noche. La llegada de las autoridades era parte del plan, el desenlace que sellaría su destino. No se trataba solo de la pelea, sino de las consecuencias que vendrían después. Los coches de policía se detuvieron con las luces parpadeando, iluminando la escena. Los oficiales descendieron rápidamente, sus expresiones serias, evaluando la situación. Jake, Tyler y Brandon, todavía en el suelo, intentaban levantarse, pero el dolor y el shock los mantenían allí. Isabela, en contraste, estaba de pie, con su postura firme, respirando profundamente. No parecía una víctima, sino alguien que había enfrentado y superado un desafío, sin una gota de miedo en los ojos. La investigación comenzó de forma inmediata. Jake, en un arrebato de desesperación e ira, y aún bajo el efecto del shock por la derrota, acabó confesando que estaban allí para darle una lección a Isabela, un desahogo que selló su destino. Hablaba sobre la indignación de ver a una extranjera ocupando un lugar que, para él, era americano, una declaración cargada de todo el prejuicio que Isabela había enfrentado. Tyler y Brandon, acorralados, no pudieron negarlo. Aquel momento, la admisión de Jake, transformó la situación de una simple pelea en algo mucho mayor, con implicaciones serias. Las declaraciones de Jake, grabadas por los policías en el lugar, junto con el historial de acoso que Isabela y su padre habían documentado cuidadosamente, transformaron el caso. No era solo una pelea de adolescentes, sino un crimen de odio con motivación xenófoba. El policía más viejo, con años de 1900 experiencia, se dio cuenta de la gravedad de lo que se estaba desarrollando. Los insultos, los hashtags en las redes sociales, el incidente del barro, todo encajaba ahora como piezas de un rompecabezas sombrío. La historia de Isabela ya no era un secreto restringido a los pasillos de la escuela. La noticia se extendió como la pólvora. En pocas horas, los medios locales ya estaban en la puerta de Westfield High, y en cuestión de días, la historia de Isabela Rodríguez y el ataque xenófobo ganaba atención nacional. Reporteros y camarógrafos invadieron la pequeña ciudad, exponiendo no solo el prejuicio de los tres jóvenes, sino también la negligencia sistémica de la escuela y de la comunidad. Aquel incidente aislado se convirtió en un espejo, reflejando problemas mucho mayores, forzando a todos a confrontar una realidad incómoda que muchos preferían ignorar. La prueba era abrumadora. Los videos de los incidentes de acoso, las publicaciones en las redes sociales, los mensajes de texto que Jake y Tyler intercambiaban entre sí sobre Isabela, los testimonios de otros estudiantes que habían presenciado la discriminación y, por supuesto, la grabación del propio enfrentamiento final, donde Jake admitía la motivación del ataque. Todo fue compilado,
El padre de Isabela había hecho un trabajo meticuloso, y cada pieza encajaba para contar una historia innegable de prejuicio y violencia. La investigación se profundizó, y el caso se convirtió en un proceso federal. Los abogados de los chicos intentaron argumentar que era una pelea de adolescentes, un desacuerdo común, pero la montaña de evidencias, especialmente la confesión de Jake y el patrón de comportamiento, desmanteló esa defensa. La verdad, desnuda y cruda, fue expuesta para que todos la vieran. No había forma de escapar de las consecuencias, y el futuro de los tres, antes tan prometedor para Jake y Tyler, estaba ahora irremediablemente comprometido. La condena de los tres agresores fue severa, un reflejo de la gravedad de los crímenes. Jake y Tyler, con sus historiales de reincidencia y la claridad de las pruebas, recibieron penas que sellaron sus futuros, marcando el fin de sus aspiraciones académicas y atléticas. La prisión era su destino, la consecuencia directa de sus elecciones y de un odio ciego. Brandon, aunque con una pena menor por ser el seguidor, también sintió el peso de la justicia, y el impacto en su vida fue profundo. La noticia de las sentencias resonó en la comunidad y en todo el país. Fue un fuerte recordatorio de que el prejuicio y la xenofobia tendrían consecuencias reales y que la impunidad no reinaría. Para muchos, era una señal de esperanza, la prueba de que era posible luchar contra la injusticia y, más importante, vencer. La historia de Isabela, antes un relato de acoso, se transformaba en un hito, un símbolo de resistencia y de que la verdad, por más dolorosa que fuera, siempre saldría a la luz. La historia culminó con la victoria de Isabela, pero no se trataba solo del castigo de los agresores. Se trataba de su transformación profunda. La niña que fue humillada públicamente en el barro dio lugar a una joven mujer con una fuerza y una resiliencia que antes ni siquiera sabía que poseía. Cada etapa del entrenamiento con su padre, cada paso de la operación, había moldeado no solo sus habilidades, sino su carácter. Miraba el pasado sin rencor, pero con la certeza de que había superado algo que la haría más fuerte para el resto de su vida. Isabela no se retiró. Al contrario, prosperó. Se convirtió en una líder estudiantil inspiradora, su voz resonando en los pasillos de Westfield High y, pronto, mucho más allá. Estudiantes, antes temerosos, ahora la buscaban, viendo en ella un ejemplo de coraje. Sus notas, que ya eran buenas, alcanzaron un nuevo nivel, y su historia de superación, aliada a su desempeño académico, llamó la atención de universidades de élite. El sueño de un futuro prometedor, que parecía amenazado por la xenofobia, ahora era más real y tangible que nunca. La aceptación en una universidad de élite con una beca completa fue la guinda del pastel para Isabela. Era la validación de que su lucha había valido la pena, un reconocimiento de su inteligencia, su fuerza y su inquebrantable resiliencia. La noticia no fue solo un motivo de orgullo para ella y para su padre, sino para toda la comunidad que la vio luchar y vencer. Isabela ya no era solo la chica latina de Westfield High, ahora era una voz nacional contra el bullying, la xenofobia y la discriminación, invitada a dar conferencias, a compartir su historia y a inspirar a otros a no callarse. Westfield High, que antes parecía ignorar las señales del prejuicio, se vio forzada a enfrentar la realidad. La presión de los medios y de la opinión pública, alimentada por la historia de Isabela, resultó en cambios significativos. Administradores que habían sido negligentes en lidiar con el acoso fueron despedidos, y la escuela implementó políticas antirracismo y antisenofobia rigurosas. Programas de diversidad se volvieron obligatorios, buscando educar a los estudiantes y crear un ambiente más inclusivo. El legado de Isabela no fue solo personal, sino que transformó la institución que antes la había herido. En medio de todo este vuelco, el destino de Brandon Mills tomó un rumbo diferente. Mientras Jake y Tyler continuaban enfrentando las duras consecuencias de sus acciones en prisión, Brandon demostró un genuino remordimiento. En los meses siguientes, buscó a Isabela indirectamente, a través de personas en común,
expresando un arrepentimiento que parecía sincero, fruto no del miedo al castigo, sino de una comprensión tardía de la gravedad de sus actos y del mal que había causado. Era un proceso de redención, lento y difícil pero visible. La historia de Isabela Rodríguez se convirtió en un himno al coraje, la inteligencia y la resiliencia cultural. Su viaje demostró que la verdadera fuerza no reside en oprimir, sino en defenderse contra la injusticia y el prejuicio, en levantarse cuando la vida intenta derribarte. Ella probó que era posible transformar el sistema, que una voz, por más que intentaran silenciarla, podía resonar e inspirar cambios profundos. La semilla plantada por la xenofobia resultó en una cosecha de esperanza, e Isabela era el símbolo vivo de esa transformación. El legado de Isabela trascendió las paredes de la escuela. Su imagen, antes asociada a la victimización, ahora era la de una heroína para muchos, especialmente para jóvenes latinos que se sentían marginados. Se convirtió en la prueba viviente de que la herencia cultural, lejos de ser un motivo de vergüenza, era una fuente inagotable de fuerza e identidad. Cada conferencia que daba, cada entrevista, era una oportunidad de reafirmar esa verdad, de inspirar a otros a abrazar sus raíces y a no doblegarse ante el prejuicio. La historia de Isabela, como un río que se desborda, alcanzó comunidades en todo el país. El padre, el comandante Rodríguez, observaba todo con un orgullo silencioso. Le había enseñado a su hija tácticas de combate y supervivencia, pero lo que ella había hecho iba mucho más allá. Había transformado el dolor en propósito, la humillación en plataforma. No hubo magia ni fantasía en lo que sucedió, solo la fuerza bruta de la resiliencia humana, la capacidad de levantarse y luchar por su lugar en el mundo, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Isabela, ahora con el brillo de una vida, académica prometedora por delante y una plataforma para su voz, no olvidó sus orígenes. Se dedicaba a ser mentora de jóvenes, especialmente niñas latinas, que enfrentaban desafíos similares. Su experiencia era un faro, mostrando que la resiliencia no era solo una palabra bonita, sino una habilidad concreta que podía cultivarse. Compartía no solo su historia de superación, sino las lecciones prácticas de su padre, adaptándolas a los desafíos del día a día, enseñándoles a fortalecerse por dentro. La verdad es que la victoria de Isabela no fue un evento aislado, sino el punto de partida para un movimiento. Su lucha contra el prejuicio se convirtió en la lucha de muchos, y la llama encendida por su coraje se extendió, iluminando los rincones más oscuros de la intolerancia. Era la prueba de que, incluso en las situaciones más adversas, la fuerza de un individuo, cuando se combina con inteligencia y propósito, puede realmente mover montañas y transformar la realidad de toda una comunidad. Isabela, al mirar hacia atrás, veía el viaje no como una carga, sino como un regalo. Por más doloroso que haya sido al principio, la experiencia le enseñó a no dejarse definir por el dolor, sino por la capacidad de levantarse. Entendía que el prejuicio no era una debilidad suya, sino de quien lo sentía, y esa comprensión la liberó. Cada paso, desde el entrenamiento en el patio de casa hasta la confrontación final, fue un ladrillo en la construcción de la mujer fuerte y segura que se convirtió, con la certeza de que la vida tenía mucho más que ofrecer. La verdadera superación de Isabela no fue un acto de magia, sino la confluencia de inteligencia, resiliencia y el amor de un padre que la preparó para la batalla. El fin de esta historia no fue un cuento de hadas, sino la realidad cruda de que la justicia, a veces, se forja con las propias manos, no por venganza ciega, sino por una búsqueda incansable de dignidad y respeto. Y así, con la cabeza en alto, Isabela siguió su camino, ya no como víctima, sino como un testimonio vivo del poder de la fuerza interior y de la transformación que un solo día de desafío puede desencadenar. Brandon Mills, con el tiempo, inició un camino de redención que para muchos parecía improbable. Lejos de la influencia tóxica de Jake y Tyler, comenzó a ver el mundo de otra forma. Buscó ayuda profesional y, de manera discreta, intentó disculparse con Isabela, no esperando perdón,
sino buscando un camino para arreglar lo que había roto. Aquel día de 1910, la emboscada, para él, no fue el fin de todo, sino el comienzo de una dolorosa, pero necesaria, autoevaluación. Su historia se convirtió en un recordatorio de que el cambio es posible, incluso para aquellos que se equivocan profundamente. Jake y Tyler, por otro lado, permanecieron atrapados en las consecuencias de sus acciones. La cárcel se convirtió en la dura realidad para ellos, sin las becas de estudio, sin el futuro prometedor que la arrogancia y el prejuicio les habían robado. La lección que intentaron dar a Isabela, de forma cruel y xenófoba, acabó por volverse en su contra, con una intensidad que jamás podrían haber imaginado. Sus vidas, marcadas por la intolerancia, servían ahora como un triste ejemplo de cómo el odio puede destruir no solo al otro, sino principalmente a uno mismo. La historia de Isabela Rodríguez no fue solo sobre una chica que enfrentó el bullying, fue sobre el poder transformador de la adversidad y la capacidad de levantarse. Se convirtió en un símbolo de que la fuerza más profunda reside en la autenticidad y el coraje de ser quien eres, incluso cuando el mundo intenta disminuirte. Aquel día, que comenzó con la humillación, terminó con la certeza de que ella era invencible, no por ser inmune al dolor, sino por saber cómo lidiar con él. Y así, la vida de Isabela siguió, un faro de esperanza y admiración para todos los que conocieron su historia. No hubo giros dramáticos después del clímax, solo la continuación de una vida construida sobre la base sólida de la superación. Ella probó que la verdadera victoria no está en derribar al otro, sino en levantarse, más fuerte, más sabia e inquebrantablemente ella misma, dejando un legado de resistencia e inspiración que resonaría por muchos años.